Bendiga, buenas tardes. Eh, Damos gracias a Dios que estamos nuevamente aquí con ustedes desde Facebook Live en esta vez, transmitiendo para compartir el mensaje del Evangelio del Señor. Como hemos estado en las semanas anteriores, el día martes es un día de enseñanza, estamos viendo poco a poco, pedazo a pedazo, el Evangelio según el apóstol Juan. Y hoy nos toca la lectura del capítulo 5, desde el versículo 19 hasta el 29. Dice así la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En este capítulo 5, como vimos la semana pasada, Jesús sana a un paralítico, un hombre que tenía 38 años de estar postrado, y estaba al borde de un estanque, de un pozo, esperando que el agua se moviera, a ver si alguien lo podía meter y lo ayudaba para que él pudiera ser sano. E hizo este milagro en sábado, y no solamente hizo el milagro el sábado, sino que le dijo al paralítico que se levantara, cogiera su lecho y caminara con él, lo cual era prohibido por las leyes religiosas de la época. Entonces Jesús está teniendo conversaciones con los líderes religiosos del momento, y estos se enojan porque Jesús hace este tipo de cosas, pero además porque Jesús decía que Dios era su propio Padre. Entonces Jesús, en ese contexto, comienza esta etapa de conversación, y lo primero que le dice es que él no hace nada por sí mismo, que todo lo que él hace es porque él lo vio hacer al Padre. Ahora, hagamos una pausa en este momento antes de seguir, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en este tiempo. Habla a los corazones, que las personas puedan comprender tu palabra y que la puedan aplicar a sus vidas. Gracias, Señor. Amén. Esto hay dos maneras de verlo. Podemos verlo desde el punto de vista de los fariseos, o podemos verlo desde el punto de vista de las personas que tienen el corazón y la mente abierta para escuchar las palabras de Jesús. De tal manera que cuando Jesús dice que Él hace lo que ve hacer al Padre, nosotros debemos comprender que Él nos está dando un ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Jesús espera que sus discípulos tengan tal conexión con Él, tal conexión con el Padre, que puedan entender lo que el Padre está haciendo, lo que el Padre hace, o cómo hace las cosas, para
hacerlo nosotros también. Jesús dice que el Padre le muestra todas las cosas que Él hace y que haría cosas mayores para que los judíos se maravillaran. Y yo creo firmemente que Dios espera, que el Señor Jesús espera, que nosotros nos conectemos con Él de tal manera que hagamos obras como las que Él hacía y como las que Él sigue haciendo, de modo que la gente se maraville y comprenda que Jesús no está muerto, sino que está vivo. Ahora Jesús entra en una escena que hasta ese momento, por lo menos en el libro de Juan, no era algo que se había visto. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El sentido de dar vida tiene, el dar vida tiene dos sentidos. El primer sentido es la vida física. Y vimos que Jesús resucitó en la Biblia a tres personas. A la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a su amigo Lázaro. Pero también está el sentido de vida espiritual. Dios, más que darnos vida física, quiere darnos vida espiritual. Y porque la vida física igualmente se va a perder, pero la vida espiritual es eterna, es para siempre. Entonces, pero Jesús hace un vínculo aquí que es importante que nosotros entendamos. Primero dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Entonces pues dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Bueno, Jesús lo que está diciendo es lo siguiente, que cuando venga el juicio, ¿y qué es el juicio? ¿Qué es lo que se va a juzgar? El juicio es una sola pregunta. ¿Recibiste a Cristo? ¿Creíste en Cristo? ¿Recibiste sus enseñanzas? ¿Viviste de acuerdo a lo que Él nos enseñó o no lo hiciste? Entonces, el juicio que dio el Padre a Jesús es precisamente creímos en Él o no creímos en Él. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, que los que creen en Él, Jesús a esos les da vida. Y los que no creen en Él, esos no van a tener la vida. Jesús sigue diciendo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Miren lo que le está diciendo. O sea, ¿cómo honramos al Hijo? Honramos al Hijo creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo en sus palabras, creyendo que Él es el Mesías, el Cristo enviado a salvarnos de nuestros pecados, a salvarnos de una muerte eterna. Jesús sigue hablando y sigue añadiendo a esto y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No sé si usted puede captarlo, pero Jesús está hablando de que si nosotros creemos en su palabra, en este caso, para nosotros es la Biblia, si nosotros creemos en su palabra, hay dos cosas importantes aquí. Lo primero es que al creer en su palabra, no solamente estamos creyendo en Jesús, estamos creyendo en el Padre. El que dice que cree en Dios, Padre, y no cree en Jesús, simple y sencillamente se está engañando solo o es un mentiroso. Ahora, el creer en Jesús, en su palabra, el creer en la Biblia, es creer en el Padre. Esto es el juicio. Al creer, yo tengo, dice, el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, el que no cree va a ir a condenación. El que cree tiene vida eterna. El que tiene vida eterna ha pasado de muerte a vida. Nosotros, cuando estamos sin Cristo, estamos muertos. Si usted me está escuchando en este momento, si usted escucha este mensaje en algún momento, yo quiero que usted entienda lo que Jesús está diciendo aquí. Le voy a repetir este pedazo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ahora yo se lo voy a invertir.
el que oye mi palabra y no cree al que me envió, no tiene vida eterna y vendrá a condenación. Pues, dice, el que cree a mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo pasamos de muerte a vida si entre comillas estamos vivos? Es porque en realidad sin Cristo, aunque usted esté caminando y esté respirando, está muerto. Cristo es el que nos da la verdadera vida. Él dice que el Padre le dio tener vida en sí mismo. Esa expresión es importantísima. Él dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeran vivirán. Va a llegar un momento en que el Señor Jesús va a llamar a todos los que murieron en Él. Y estos oirán su voz. Los que creyeron oirán su voz y se van a levantar. Pero los que no creyeron no van a escuchar nada y van a seguir muertos. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Qué significa esto? Nadie puede dar lo que no tiene. Y nosotros podemos decir, yo tengo vida, pero nuestra vida no es nuestra, es prestada. No tenemos una vida que sea en nosotros mismos. Nosotros no podemos decidir si vivimos o morimos. Nacimos un día, no por nosotros mismos, y un día vamos a morir. Lo más seguro es que no por nosotros mismos. De hecho, es tan así que hay mucha gente que se intenta suicidar y no se puede suicidar, porque nadie muere por sí mismo. Nadie muere antes del día que Dios ha preestablecido para la muerte de una persona. Ahora, lo que sí cambia puede ser la forma en que morimos, pero no el día ni la hora. La gente muere el día que ya Dios estableció para ellos. Y todo depende de las decisiones que hayamos tomado. Pero Jesús sí tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, como su vida es propia, es de Él puede compartir vida, Él puede darle vida a quien Él quiere. Y dice que el Padre también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, Jesucristo está diciendo algo interesante aquí. Los fariseos reconocían que cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, estaba haciéndose a sí mismo Dios. Estaba diciendo, así como Dios es Dios, yo también soy Dios. En el versículo 18 dice, porque los judíos aún más procuraban, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y Jesús aquí lo está remarcando. Por cuanto es el Hijo del Hombre, por cuanto Él es Dios, tiene la autoridad de hacer juicio. No se maravillen porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es aceptar a Cristo. ¿Qué es lo malo? Rechazar a Cristo. Los que acepten a Cristo saldrán a resurrección de vida. Vivirán para siempre, vivirán eternamente. Mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Cristo, saldrán a resurrección de condenación. Va a llegar un día, y a algunos no les gusta esto, y la gente prefiere que no se predique de esto, pero esto hay que saberlo y hay que predicarlo. Usted tiene que estar anuente que viene un día en que usted va a estar parado frente al Hijo de Dios, frente a Jesucristo, al que recibió o al que rechazó. Y sea cual sea el momento en que le toque estar en eso, si usted rechazó a Cristo, dice que usted va a resucitar para condenación. La Biblia lo llama la muerte segunda. Pero si usted recibió a Cristo y aceptó a Cristo, va a resucitar para vida. Yo quiero, esto lo iba a hacer al principio, pero me emocioné y se me pasó, pero mientras sigo hablando, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario o algo que añadir, escríbalo ahí en los comentarios y
Yo iré contestando las preguntas y si no, pues pensaré que todo está claro. El punto es el siguiente. Yo he estado escuchando muchas cosas. Ahora en este tiempo se está hablando mucho de platillos voladores y otras cosas. Y se inventan cosas de que Jesús vino de no sé dónde para no sé qué cosa. Pero la Biblia nos habla claramente de cuál fue la misión de Jesús. El mundo que Él creó se estaba perdiendo. Pero no es que Jesús vio que el mundo se estaba perdiendo y corrió a salvarlo, no. Antes de la fundación del mundo, la Biblia nos dice que ya Dios había establecido un plan. Y como parte del plan, usted va a leer en los evangelios que más de una vez dice para que se cumpliera lo que estaba escrito, para que se cumpla lo que estaba escrito, porque ya Dios había establecido, ya Dios estableció un plan. Y en ese plan, Dios está tomándole a usted en cuenta. Dios está pensando en usted. Pero la salvación suya no es la decisión de Dios. La salvación suya es su decisión. Dios lo sabe todo y sabe quién es, sabe lo que ha hecho, sabe lo que no ha hecho, sabe lo que piensa, sabe lo que no piensa. Usted puede estar pensando en este momento, este es un fanático más. Bueno, está bien. Pero llegará un día en que usted se dará cuenta que esto no es fanatismo. Dios envió a su Hijo para que los que creen en Él puedan tener vida. Dios envió a su Hijo para que usted sea salvo. Ahora, la decisión de salvación, Dios la puso en sus manos. Y le dejó la Biblia para que usted pueda pensar, para que usted pueda leer y pueda darse cuenta que el amor de Dios por usted es tan grande que su Hijo fue crucificado para que usted fuera salvo. Quiero decirle en este momento, darle la oportunidad. Jesucristo nos dio los pasos. El paso primordial para tener esa vida que Jesús nos promete es recibirlo a Él, creer en Él, creer en su obra salvadora. Pero requiere que usted se arrepienta de la vida que ha llevado. Requiere que usted tome la decisión, como lo hice yo en otro momento y como lo han hecho muchas personas, de arrepentirse de todos los pecados y entonces pedirle al Señor Jesús que gobierne su vida y vivir para Él. Yo doy gracias a Dios por este tiempo y quiero despedirme con una oración. Señor, te damos gracias por todo tu amor, toda tu misericordia y toda tu bondad. Gracias por la palabra, Señor, que nos ha permitido compartir. Ahora, Señor, te pedimos que esta palabra llegue, Señor, al corazón de la gente y que su vida, Señor, que la vida de las personas sea transformada por medio de ella. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga. Que tengan buenos días. Ajá. Ok, aquí, antes de irnos, aprovechar que entró un comentario, dice, me llamó la atención sobre lo que dijo acerca de las personas que atentan contra sus propias vidas. Nadie muere antes de tiempo. Yo no sé, quizás usted ha escuchado que algunas personas tratan de suicidarse. Yo he escuchado que hay gente que ha tratado de suicidarse hasta 4 veces y no lo ha logrado. Hay gente que después de varios intentos llega un día en que lo logra. Y hay gente que nunca lo logra y muere en su cama tranquilamente un día. Y lo que pasa es que Dios puso en su propia potestad el decidir hasta cuándo vive una persona.
Y ese tiempo que usted tiene de vida, ese tiempo que yo tengo de vida, es un tiempo para que Dios nos regala para que decidamos. Es una oportunidad. Así que aproveche el tiempo que Dios le ha dado para poder ponerse a cuentas con Él. Así que Dios les bendiga. Espero que nos podamos ver el jueves y que nos acompañe en el culto de oración a las 5 de la tarde el jueves, dentro de 2 días, jueves 7. Y estaremos recibiendo también el culto, su tiempo de sus peticiones de oración. Saludos a Elena. Gracias, Elena, por su comentario. Dios le bendiga.